Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a abordar el género Campylobacter. En el desarrollo de la clase de hoy vamos a abordar la taxonomía asociada al género, vamos a detallar aquellas características generales que nos van a permitir conocer su comportamiento metabólico y fisiopatológico. Vamos a abordar aquellos mecanismos a través de los cuales este microorganismo lleva a cabo su fisiopatogenia. Vamos a su vez a abordar aquellas herramientas diagnósticas y las herramientas terapéuticas disponibles para el tratamiento de sus procesos infecciosos. Campylobacter pertenece a la clase Ellipson Proteobacteria, que son aquellas bacterias curvas que pueden presentarse en forma de coma o de forma espiralada. Dentro del género Campylobacter se han detectado 17 especies y en las especies predominantes, que son Campylobacter jejuni, Fetus, Lari y Coli, se han a su vez detectado subespecies que difieren de sus contrapartes en algunas características metabólicas. Dentro de la familia Campylobacteriaceae, a su vez, también se encuentra el género Helicobacter, cuya principal especie es Helicobacter pylori y no va a ser abordada en profundidad en esta clase. Hay que destacar que Helicobacter pylori también es un agente etiológico de algunos procesos infecciosos gastrointestinales, pero su diagnóstico está principalmente orientado al análisis histopatológico. Dentro de las principales especies, entre las que destacan Campylobacter jejuni y Fetus, tenemos que hacer la salvedad que se caracterizan por ser termotolerantes y es una característica metabólica que es de suma importancia para su diagnóstico. El género Campylobacter se caracteriza por incluir especies que son bacilos gram negativos y que poseen un flagelo polar. Algunas especies de este género pueden presentar un flagelo polar en el otro extremo, es decir, poseer dos flagelos, o en algunos casos perder este flagelo. Pero lo importante es que dentro de este género aquellas especies capaces de producir infecciones son aquellas que tienen un flagelo polar. Se caracterizan por ser mesófilos, pero las especies que son capaces de producir procesos infecciosos en el humano son termófilas, es decir, desarrollan a 41 grados. Son microaerófilos y para su desarrollo en medios sólidos requieren una tensión de oxígeno entre el 5 al 10% y se ven favorecidos por la presencia de dióxido de carbono. Las especies son asacarolíticas, es decir, que son incapaces de utilizar los azúcares complejos, oxidasa positivos, y cada vez están tomando mayor importancia para los organismos de salud, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, debido a que cada vez es más frecuente aislar estos microorganismos asociados a mecanismos de resistencia, principalmente a las fluoroquinolonas, que son los antibióticos de elección. Por último, cada vez hay más reportes de su asociación a biofilms polimicrobianos. Estos microorganismos habitualmente se asocian con microorganismos sacarolíticos y conforman biofilms extremadamente complejos que se pueden llegar a adherir, por ejemplo, al vidrio y al acero. En 1986, Rollins y Caldwell notificaron por primera vez una conformación que adoptaban algunos aislamientos de Campylobacter jejuni, denominada viable no cultivable. En esta conformación, las bacterias ante situaciones de estrés ácido o estrés térmico perdían su flagelo y adquirían una conformación circular, como se puede observar en la imagen. Durante muchos años, esta conformación de viable no cultivable se asoció a la incapacidad de recuperar estos microorganismos en algunos pacientes que estaban sometidos a tratamientos con antimicrobianos de forma prolongada. Pero, posteriormente, en el año 2006, se logró demostrar que el fenotipo de viable no cultivable era un fenómeno reversible, que a escala de laboratorio se logró demostrar por inmunofluorescencia que estas cepas de Campylobacter jejuni, que habían adoptado esta conformación, podían revertir a su fenotipo bacilar curvo móvil tras 25 días
a 4 grados centígrados y tras exponerse 15 minutos a 60 grados centígrados. La manifestación clínica principal asociada a este grupo de microorganismos es la campilobacteriosis. La campilobacteriosis es una presentación clínica similar a la salmonelosis, es decir, es una diarrea mucosa y acuosa que tiende a autolimitarse. El principal problema asociado a este proceso infeccioso son sus secuelas, ya que cada vez es más frecuente atribuirle a este microorganismo artritis reactivas posteriores a una campilobacteriosis y a estas diarreas, y uno de cada 1000 casos de campilobacteriosis va a desarrollar un síndrome de Guillain-Barré. Como ustedes ya saben, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome autoinmunitario que puede ser ocasionado por múltiples causas microbiológicas y no microbiológicas. También se reporta con cada vez más frecuencia que algunos pacientes con campilobacteriosis desarrollan posteriormente el síndrome de Miller-Fisher. Entonces, tenemos que plantearnos qué otros procesos infecciosos podrían estar asociados. En el caso del Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, el Campylobacter tiene en su superficie un glicolípido llamado GM1 que es similar a una estructura que hay en la superficie de las neuronas. Entonces, cuando el sistema inmunitario detecta estos glicopéptidos GM1, genera anticuerpos que atacan esas estructuras, pero son en cierto grado inespecíficos y pueden atacar las vainas de mielina del sistema nervioso. Esto puede llevar a un desgaste progresivo del sistema nervioso asociado al sistema motor. En el caso del síndrome de Miller-Fisher, se genera un autoanticuerpo contra otro glicolípido llamado GT1. Estos anticuerpos generados contra este glicolípido van a atacar posteriormente unos gangliósidos que se ubican en estructuras como los músculos oculares y en el músculo liso, y esto va a llevar a una ataxia oftalmológica progresiva. Teniendo en cuenta las secuelas asociadas a la infección, es importante evaluar cómo es la epidemiología o cuál es el impacto para la salud pública asociado a este género. La Organización Mundial de la Salud en el año 2018 consideró que Campylobacter jejuni es el responsable de aproximadamente 96 millones de casos de diarrea en todo el mundo. Incluso los últimos reportes lo ubican como el principal agente etiológico bacteriano de diarreas. En el Reino Unido, Campylobacter jejuni estuvo asociado en el año 2017 a aproximadamente 700.000 casos, de los cuales 22.000 tuvieron que recurrir a hospitalizaciones y 100 estuvieron asociados a muerte de algún paciente. La Unión Europea considera que el Campylobacter jejuni es responsable de aproximadamente 9 millones de casos de diarreas en su región, y el CDC considera que es responsable de 1,5 millones de infecciones humanas en Estados Unidos cada año. En este mapa pueden ver de forma detallada los reportes que se realizan en múltiples países, y como podemos observar, en Argentina no se ha reportado, no hay estadísticas asociadas a la campylobacteriosis. Esto se debe a la dificultad que representa su aislamiento y que no está integrado a un sistema de vigilancia obligatorio. Respecto a la patogenia, al igual que otros patógenos intestinales, ingresa por vía oral, por lo tanto su vía de transmisión principalmente va a ser de este carácter fecal-oral. Una vez que ingresa y llega al intestino delgado, los bacilos con sus flagelos van a, en primer lugar, colonizar la mucosa intestinal. Con ayuda del flagelo van a penetrar a través del moco hasta las células epiteliales y a través de dos mecanismos que ya vamos a detallar van a atravesar el epitelio gastrointestinal, es decir, los enterocitos, y van a llegar a la lámina propia donde van a interactuar principalmente con las células del sistema inmune. Esto va a llevar a la diarrea mucosa y acuosa que se desarrolla asociado a este microorganismo.
Como ya hemos comentado, uno de los principales factores de virulencia son los flagelos. Estos flagelos pueden presentarse como únicos o dobles, uno en cada polo de la célula. En esta imagen podemos ver una estructura de cómo se compone este flagelo y como podemos ver tenemos la estructura externa asociada a la movilidad que está anclado a un anillo proteico en el citoplasma. Las especies no flageladas, debido a la ausencia de esta estructura, son consideradas habitualmente no patógenas. Si podemos observar en la estructura del flagelo, podemos observar que está asociado o acoplado a un sistema de secreción tipo 3, por lo que este flagelo puede comportarse como una verdadera aguja inyectora de componentes efectores. Por otra parte, se ha estudiado mucho que en Campylobacter jejuni existe un sistema asociado a la quimiotaxis, que son una serie de proteínas metiladas denominadas MCP, que van a ser las encargadas de censar y detectar gradientes de electrolitos y aminoácidos y van a desencadenar el movimiento orientado y coordinado de los flagelos. Recuerden que pueden presentarse como flagelos únicos o bipolares al cuerpo de la bacteria. Otro factor de virulencia de mucha importancia es la cápsula. Si bien no todas las cepas son capsulares, cuando poseen la cápsula es una matriz de polisacárido que provee protección contra la desecación, favorece la adherencia, la colonización y la respuesta al sistema inmune, como ya hemos estudiado en otros microorganismos. Al tratarse de un Bacillus gram negativo, presenta un lipopolisacárido que va a permitir la evasión del sistema inmune y también la adhesión a superficies y células epiteliales. Recordemos también que el lipopolisacárido se comporta como un superantígeno, entonces los procesos infecciosos invasivos asociados a Campylobacter, que si bien no son frecuentes, son graves. Por último, tiene un sistema denominado ABC, que es un sistema de transporte a través de la membrana que va a permitir el ingreso de monómeros de aminoácidos para el metabolismo del microorganismo. En estas microfotografías podemos observar cómo esta cápsula se dispone de forma desordenada, pero de forma abundante en aquellas cepas que son capaces de producirla. Otros factores de virulencia sumamente importantes son las adhesinas, entre las que destacan los componentes del reconocimiento de adhesión, que normalmente se los agrupa bajo estas siglas. Son las proteínas de superficie que van a ser las encargadas de mediar la adhesión a la fibronectina, fibrinógeno, a los cilios y otros elementos celulares. Y destacan entre estas las proteínas FLPA y las CADF. La diferencia entre una o la otra va a depender de la afinidad que tengan por estos componentes de la matriz extracelular. Por último, este microorganismo ha evolucionado de forma tal que le ha permitido realizar un mecanismo combinado de invasión a las células del epitelio gastrointestinal. Este mecanismo de invasión se denomina zipper trigger y es un fenómeno que involucra por un lado la motilidad, la glicosilación de proteínas, la cápsula y la adhesión. En líneas generales, una vez que la bacteria se adhiere a la superficie del enterocito, el sistema de secreción tipo 4, tipo 6 y el tipo 3 del flagelo se van a encargar de eyectar dentro del enterocito proteínas efectoras que van a reestructurar el citoesqueleto, algo similar a lo ocurrido con Shigella y Listeria. Una vez que estas proteínas ingresen, que son conocidas como proteínas citosólicas o proteínas CIA, la bacteria va a ser endocitada y va a pasar a conformar un fagosoma. La diferencia entre que la bacteria desarrolle un mecanismo trigger o zipper va a depender de si ese fagosoma se va a alisar o no dentro del citoplasma del enterocito. Si el fagosoma se lisa, va a seguir un mecanismo zipper, mientras que si no lo lisa, un mecanismo trigger. Por otro lado, tenemos que hacer énfasis en que este microorganismo, al tratarse de un patógeno gastrointestinal que está asociado a transmisión fecal-oral, es capaz de producir brotes alimentarios. Si bien estos brotes no son frecuentes,
están cada vez más notificados y en Argentina estos brotes no se monitorean con la rigurosidad que lo hacen en otros países. Del año 2010 al 2017 se reportaron una serie de brotes y lo que es interesante destacar es que la mayoría de los productos alimenticios no fueron identificados. Pero dentro de los productos alimenticios que se pudieron vincular a los brotes de campylobacteriosis, la mayoría de los alimentos eran de origen lácteo, principalmente aquellos derivados de la leche no cocida o leche cruda. En segundo lugar se encontraban los alimentos derivados de la industria avícola. Esto presenta un gran interés desde el punto de vista epidemiológico debido a que Campylobacter habitualmente puede colonizar el tracto gastrointestinal de las aves, tanto de cría como salvajes, sin producirles síntomas. Entonces actúan habitualmente junto con el agua como un verdadero reservorio. Por ejemplo, en el año 2011 se notificó un brote binacional que involucraba a México y a Estados Unidos, en el cual de todos los casos notificados, 28 desarrollaron el síndrome de Guillain-Barré, y lo que se había observado es que los pacientes de Arizona habían viajado anteriormente a Sonora. Cuando se realizó la investigación de los alimentos, se observó que la fuente de infección fue el agua de red que se consumía en la región, que no estaba correctamente clorada. En Estados Unidos, en el año 2014, una lechería regional fue la causante o el detonante de un brote de campylobacteriosis que involucró 99 casos, de los cuales 3 fueron hospitalizados y 1 falleció. Esto se debe a que en ese estado se permite la leche cruda para su consumo y se utiliza como un indicador a los coliformes. Campylobacter no es considerado un coliforme y no desarrolla en los medios entéricos habituales, entonces su búsqueda, si no es dirigida y específica, no nos va a arrojar un resultado que sea útil para monitorear este tipo de alimentos. Es muy importante que se haya notificado este brote de Utah debido a que Campylobacter es ubicuo en ambientes lecheros, debido a que puede estar en la materia fecal de los animales, en el excremento de las aves salvajes que circulan en la zona, puede estar asociado a equipos mal mantenidos o mal desinfectados debido a estos biofilms polimicrobianos que pueden formar, y debido a que en las vacas puede generar mastitis silenciosas, es decir, mastitis en la cual la vaca de ordeñe no tiene síntomas o no tiene signos evidentes de estar cursando con una infección por Campylobacter. También se lo ha asociado o ha logrado reportarse su vínculo a animales de compañía. Por ejemplo, en este brote notificado en Estados Unidos, se lo logró relacionar con cachorros de tiendas de mascotas y en este caso los Campylobacter recuperados eran multidrogoresistentes. Como podemos observar en la información del brote, se pudieron asociar 56 casos en 17 estados de Estados Unidos, de los cuales 9 fueron hospitalizados. Y dentro de estos 56 casos había trabajadores de la tienda de mascotas. En Dinamarca, en otro brote que afectó a 90 personas, el alimento del cual se logró vincular al microorganismo fue pollo proveniente de una misma planta faenadora, pero que se comercializaba en tiendas minoristas. Cuando se realizaron los estudios de biología molecular utilizando secuenciación del genoma completo, se logró determinar que todos los aislamientos tenían las mismas mutaciones y el mismo comportamiento genético. En este caso, en Dinamarca lo que se hizo fue tomar medidas tanto en la planta faenadora como en la granja de la cual provenían los pollos y los restaurantes donde se consumían cocidos. Esta situación ha llevado a que en diferentes países, como por ejemplo Nueva Zelanda y en Estados Unidos, se realicen decomisos de productos ante la emergencia de estos brotes, y esto tiene un gran impacto no solo de la salud pública, sino también económico y también un perjuicio a la imagen de la marca.
Recordarles que el pollo no se lava cuando está crudo debido a la posibilidad de que al entrar en contacto con el agua de red salpique las superficies de la cocina y esto pueda llevar posteriormente a la contaminación de otros alimentos. Las fuentes de diseminación principalmente son las aves, pero se han logrado identificar otras fuentes. En esta imagen nosotros podemos ver, acá hay una foto de una granja avícola y podemos ver que está expuesta a la naturaleza. Entonces todas las aves salvajes que circulan en el perímetro o sobre la granja a través de su materia fecal pueden contaminar a la producción o a las superficies en las cuales se trabaja. En esta otra imagen pueden observar la dosis infectiva asociada a adultos y niños. Podemos ver que es una dosis baja de 500 bacterias, muy similar a lo que ocurría con Shigella, que la dosis infectiva era muy baja, y que a su vez este microorganismo vuelve a la naturaleza a través de la materia fecal y puede contaminar agua, alimentos o a los mismos animales. Por último, recordar que los síntomas clínicos asociados a la campilobacteriosis son principalmente la diarrea acuosa, en muy menor medida la diarrea sanguinolenta. Esta manifestación ocurre en pacientes inmunodeprimidos o con inóculos muy elevados de Campylobacter, inflamación gastrointestinal, fiebre y vómitos, que aparecen entre 2 a 5 días posterior al consumo del alimento o del agua. Recordemos que también esta diarrea, como otras diarreas bacterianas, es autolimitada. Si bien es importante detectar a Campylobacter en las muestras de origen humano, también es importante detectarlo en alimentos. Y para ello siempre hay que tener en cuenta que este microorganismo es un microorganismo fastidioso que requiere siempre para su aislamiento tanto de alimentos como de muestras clínicas medios de cultivo sólidos enriquecidos en hemina y otros suplementos nutricionales. Y para disminuir la competencia del central microbiota gastrointestinal, por ejemplo, se usan medios con el agregado de antibióticos. En el caso de alimentos se utilizan diferentes medios líquidos y medios sólidos. Principalmente se utiliza este medio sólido que se encuentra aquí abajo, que es el MSC agar, que es un medio que tiene carbón activado junto con antibióticos, aunque también se pueden utilizar medios a base de sangre o medios a base de agar chocolate suplementados con antibióticos. En el caso de las muestras clínicas es importante utilizar el medio agar Skid-Row, que es un agar chocolate suplementado con antibióticos y en el cual hay que hacer la inoculación directa de la muestra. Como podemos observar en el agar Skid-Row, las colonias son colonias pequeñas que simulan a gotas de rocío. Existen en el mercado medios cromogénicos, como este que se encuentra en la diapositiva en la imagen, en el borde inferior izquierdo, pero solo están aprobados para su estudio en alimentos y no en muestras clínicas humanas. Si nosotros tenemos esta morfología típica de Campylobacter en el medio agar Skid-Row, tendríamos que hacer propiedades bioquímicas. Para ello podemos hacer propiedades bioquímicas de género, como oxidasa, catalasa, un TCI que va a quedar totalmente alcalino o inerte, y crecimiento en cloruro de sodio que nos va a dar negativo. Y esto es una característica común a todas las especies de Campylobacter. La sensibilidad o resistencia a la cefalotina y la producción o no de ácido sulfídrico es una propiedad variable dentro del género y va a depender no solo de la especie, sino también de algunas subespecies que integran este género. Por lo tanto, se pueden realizar, pero no es una propiedad que nos oriente demasiado. Lo que sí es importante es realizar las propiedades bioquímicas de especie, que son, por ejemplo, el hipurato positivo, el nitrato positivo y la utilización de la glicina. Aquí hay algunas imágenes, la prueba de la catalasa, la oxidasa, un TCI inerte, no crecen en cloruro de sodio, son hipurato positivos y sensibles al ácido nalidíxico, los Campylobacter G1. Existen otras metodologías, principalmente desarrolladas para alimentos, que se basan en el uso de métodos
fluorométricos o de biología molecular que permiten detectar ácidos nucleicos o antígenos específicos marcados en las muestras de alimentos. Existen criterios microbiológicos para detectar a Campylobacter en las muestras alimenticias. Existen criterios en México que implican que hay que investigar a Campylobacter en muestras de origen aviar, como se muestra en esta tabla. La Unión Europea solicita buscar a Campylobacter en los canales de pollos de engorde con un recuento. En Estados Unidos se busca la detección, es decir, presencia o ausencia. Aquí no nos importa cuánto hay de Campylobacter, sino si está presente o no en la muestra de alimento. Y este criterio no solo aplica a pollos, sino también a pavos. También hay criterios para plantas exportadoras. En caso de que ustedes trabajasen, por ejemplo, para una empresa que faena pollos y exportan sus pollos a Estados Unidos o a la Unión Europea, tienen que cumplir con estos estándares. Pero ¿qué ocurre? En Argentina, si bien desde el año 1997 se reconoce a Campylobacter como un agente etiológico de campylobacteriosis y como un agente etiológico de ETAs, o sea, enfermedades transmitidas por alimentos, y recomienda no consumir leche cruda o derivados no pasteurizados, y en el 2016 Argentina reconoce la importancia de vigilar la resistencia antimicrobiana en este género a las fluoroquinolonas, en el Código Alimentario Argentino no se encuentran criterios que exijan la investigación de Campylobacter. Finalmente, recordarles que Campylobacter es la bacteria que está asociada a enfermedades transmitidas con alimento más frecuentemente en el planeta y que aquí en Argentina se encuentra muy sesgado esta información debido a que es muy difícil su búsqueda y no se encuentra regulado. A su vez, estos aislamientos recuperados de muestras en humanos, o sea, a partir de muestras diarreicas, no hay obligatoriedad en incorporar en los sistemas de vigilancia su aislamiento o detección. La diseminación de este microorganismo está cambiando en los últimos años. Antes se asociaba principalmente a muestras de origen avícola y hoy en día se vincula cada vez más a productos no pasteurizados y al agua. Y cada año hay nueva información que tiene que ser revisada debido justamente a esta adaptabilidad de la bacteria y a su vez a los mecanismos de resistencia que va desarrollando.